vamos largando, así aprovechamos el tiempo y charlamos, que es la idea. Bueno, ante todo, gracias a todos, a todas por acercarse hoy. La verdad que tenemos el gusto de contar con la presencia hoy de Joaquín Perret, delegado regional del CONICET en la provincia. Está Soledad Martínez, ministra de Educación. Hay compañeros y compañeras del Ministerio de Educación de la provincia. Y en realidad la ocasión de hoy, y no en vano estamos acá en el CRUSMA, es debatir un poco sobre qué sociedad estamos construyendo, en qué lugar estamos, qué caminos se abren para adelante, qué caminos tomamos. Es un momento complejo, un momento difícil, donde hay muchas cuestiones que están pasando y ni que hablar con el contexto de la ciencia, de la técnica, de las universidades nacionales, en lo que tiene que ver con el contexto nacional. Y vamos camino a tener que empezar a tomar decisiones sobre qué rumbo vamos, por dónde. Y en ese sentido, la verdad que está bueno desagregar las discusiones, no mezclar todo. Tendemos a mezclar todo en un contexto que hay en el humor social de las personas, de las comunidades, respecto a todo lo que está mal, todo lo que está bien. Englobamos, hay enojo, y con el enojo muchas veces uno toma decisiones que están muy marcadas por el pulso del momento, pero que en absoluto son estratégicas hacia adelante y no desagregan los temas para darle respuesta. Justamente los que son científicos, científicas, no es mi caso, yo soy arquitecto nomás, pero los que tienen que evaluar, estudiar datos, construir, desde dónde tomamos una definición respecto del rumbo y cómo ponderamos variables, tienen todo un campo de análisis que la verdad que hoy en día a nivel nacional se está subestimando. A nivel provincial estamos en el medio de un proceso nuevo, distinto en la provincia, que tiene lineamientos que algunos en algunos aspectos nos esperanzan, otros nos esperanzan, en otros, y yo tengo que hacerme cargo de mi origen es peronista, uno cree en un país que es una integralidad, que no son nada más que sus provincias o sus regiones, y cree en la construcción de un modelo. La ciencia y la técnica en nuestro país están pensadas nacionalmente, y ahí tenemos un punto de debate, hasta dónde eso es sostenible, es aplicable, no nos condiciona mucho a los que trabajamos desde el interior del país o desde las provincias. Y en eso el debate nos implica, ¿cómo hacemos para sostener una provincia que tiene una diferencial desde lo económico, desde lo que tiene hoy como herramientas para defender su futuro y para de alguna forma tratar de proyectarlo en el marco de un país que está desintegrando todo lo que era la mirada nacional y que a muchos de nosotros siempre nos convocó desde un proyecto que tenía su particularidad, tenía su territorialidad, tenía todo su componente local, pero siempre se pensó en una integralidad como país. Hay posibilidades de que empecemos a pensarnos desde las regiones y al mismo tiempo no perdamos esa concepción general. Me parece que a mí el desafío más grande que me plantean algunas de los interrogantes que se nos vienen para adelante en Neuquén tienen que ver con ese tipo de definiciones. Y la verdad que más allá de esta oportunidad de tenerlo acá Joaquín, también es un debate que quizás empiece hoy y sigue durante un tiempo acá en la localidad, y él vendrá y seguirá, pero nosotros la verdad que la idea es poder seguir debatiéndolo, porque tenemos que encontrar cómo construir. Tuvimos esta mañana, y la hago cortita porque la idea que no es que me escuchen a mí sino a él, tuvimos algunas discusiones muy locales, muy de San Martín, respecto de lo que nos atraviesa hoy como comunidad, del desarrollo posible de una ciudad que crece. Hay muchas cosas que son extrapolables a lo que pasa con la provincia, y como somos personas que en general tratamos de ser observadoras, tratamos de ser solidarias, tratamos de construir ese medio común, a muchos nos debe haber emocionado anoche la transmisión por streaming de ese submarino enfocando el fondo marítimo en la plataforma marítima a 2.500 metros. El cangrejito que se quedó exactamente. Estrellita de mar. Y eso pasa porque está el CONICET y porque hay ciencia y técnica a nivel nacional y porque hubo todo un proyecto. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo lo redefinimos? ¿Hay posibilidad de proyecto provincial que atienda a eso y que le dé, todas esas discusiones y ese debate? Empezamos acá con Joaquín, lo presentamos a él, un gustazo que estés acá. Y tenés la palabra y después seguramente abriremos intervención y hablar. Es que es la idea. Gracias. A vos. Excelente presentación. Podría ser él el orador único y yo tranquilamente podría volver para Neuquén.
Neuquén. Arrancamos el día muy temprano, así que si no tengo mi capacidad oratoria habitual, sepan entender que ha sido un día con mucho trajín. La idea es poder dividir la charla. Es una charla abierta, una conversación. Yo no tengo ningún problema de que me interrumpan. No quiero lucirme, no creo que pueda con este cansancio que traigo conmigo, pero sí me gustaría contarles un poco cuáles son las cosas que pensé para este encuentro. Primero, tratar de trazar un diagnóstico del sistema científico en la actualidad. Pensar en términos nacionales y poder aterrizar todas esas políticas que se vienen desarrollando en los últimos 18 meses en el territorio de Neuquén. Esa sería la idea inicial para el primer tramo de esta conversación. Y para el segundo tramo, algunas ideas en términos propositivos, que son ideas abiertas, ideas en construcción, ideas que venimos trabajando con un grupo de compañeros y compañeras y que me encantaría que las podamos enriquecer entre todos y todas. Ese es el plan. Repito, la idea es que sea una conversación, un diálogo y que no sea un monólogo. Comencemos por lo más básico, lo más elemental, por si hay gente que no sabe qué es CONICET. Es el principal organismo de ciencia y técnica de la Argentina. Es uno de los más relevantes a nivel mundial. En todos los rankings que miden diferentes parámetros, se encuentra entre los 20 organismos más reputados a escala planetaria. Y cuando la prensa o gente que no sabe de ciencia me pregunta cuál fue el impacto de las políticas de Milei en el campo científico, yo les digo que esto arrancó mucho antes de las políticas implementadas. Esto arrancó, no sé si se acuerdan, en la campaña electoral. Una de las chapitas que voló de un pizarrón fue la de CONICET, precisamente, y a partir de esa chapita volada arreciaron las operaciones de prensa. No sé si se acuerdan el apelativo ñoquicet, ¿no? Para dar cuenta de todos quienes trabajábamos en el organismo. Muchos éramos tildados de camporistas que nos habían dado un lugar en la administración pública y que desde ese lugar adoctrinábamos. Y desde ese momento inicial empezamos una batalla simbólica, ¿no? Una batalla por los sentidos. Y nos esforzamos mucho, quienes ocupábamos posiciones de responsabilidad en la estructura de CONICET, para mostrar que la productividad era una de las notas dominantes del organismo. Y tratábamos de complejizar ese recurso que usó mucho la prensa, que es un recurso que conocen mucho los especialistas de letras, la sinécdote. Esto de confundir una partecita con el todo. No sé si se acuerdan algunas ponencias que aparecieron en diferentes medios de prensa que tienen que ver con el ano de Batman, cómo desde los fondos públicos vamos a financiar actividades. Era una ponencia en el marco de 15.000 textos científicos, en el marco de 30.000 agentes de CONICET. Entonces, la batalla empezó mucho antes del acceso de Milei a la presidencia. Empezó con una campaña muy fuerte de desprestigio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y yo en ese marco fue que concursé como director. Yo en el marco de esa campaña de desprestigio que tuvo como centro a CONICET, concursé como director. Yo imaginé un CONICET que luego de diciembre de 2023 dejó de existir, lisa y llanamente. Yo pensé un CONICET que iba a seguir la progresión de los últimos años
y me encontré con un CONICET que estaba sobrellevando una situación dramática. De esa situación dramática pasamos a un cuadro de complejidad. Si me permiten unos segundos, yo les puedo contar. Cuando arrancamos como directores en CONICET, muchos de los que hoy estamos al frente de CCTs, nos encontramos con despidos. 80 personas que cumplían actividades administrativas fueron despedidas del organismo, no fueron renovadas en su contratación, muchos venían desde hacía muchos años, y se nos decía que los gastos de funcionamiento iban a alcanzar hasta mayo. Esa era la realidad dramática. Y salimos a la calle, por primera vez pudimos crear una bandera de CONICET y pudimos defendernos de este ataque. Luego, con el paso de las semanas, con el paso de los meses, la situación, sin dejar de ser compleja, comenzó a tranquilizarse. Podríamos decir que hoy CONICET es un CONICET que, si bien no es la sombra, ni la sombra de lo que fue hace algunos años, está en un periodo de extrema estabilidad, muchísima estabilidad. Un organismo que se piensa como un organismo chico. Básicamente esa es la idea. Y lo puedo reflejar en varios datos. Algunos complejos, dramáticos. Otros, lamentablemente, es lo que viene para los próximos tiempos y para lo que nos tenemos que armar. Y ahí viene la segunda parte de la charla, que a mí me encantaría dialogarla y complejizarla con ustedes. Lo primero que se paró fueron las obras. Institutos, laboratorios, gabinetes que estaban prontos a ser entregados se paralizaron. No hay obra que haya sido terminada en el CONICET de Milei. Eso es una realidad que duele a muchos, porque eran obras que estaban al 90, al 95% y le falta solo el final de obra. Ahí pegó durísimo el ajuste. En becas, nosotros pensábamos que iba a venir un sacudón bien grande y después de una caída de un 20% se estabilizó el número en 1.500 y eso va a ser para los próximos años. 1.500 becas y el gran problema ahí, que no existía hace algunos años, y esto sí es complejísimo, es problemático y es angustiante, el grado de retraso de esos estipendios en relación a la evolución de la inflación hace que ya cada vez tengamos menos postulaciones. El año pasado tuvimos las mismas del año pasado, pero cuando la gente accedió a las becas, no las sustanció, no las efectivizó. Lo que vemos este año es que vamos a tener menos postulaciones. Hoy un becario cobra por debajo de la línea de la pobreza. Y lo mismo sucede con el sueldo de los investigadores. Después uno puede tener el barco a flote con los gastos de funcionamiento, pero para que haya investigación tiene que haber línea de financiamiento. Bueno, la extinción de la agencia, que era la principal caja de la ciencia argentina, puso a la mayoría de los equipos de investigación en severísimos problemas. Y ahí no hay vías de solución, no hay forma de compensar a nivel nacional aquello que aportaba la agencia, no hay forma. Y tenemos equipos que están con severísimas situaciones para adquirir insumos, para poder equiparse y un larguísimo etcétera. Y ese CONICET, que es cada vez más chico, es un CONICET cada vez más focalizado en términos temáticos. Es un CONICET que deja cada vez a más gente afuera en términos investigativos. Establece una serie de áreas prioritarias, muy vinculadas al horizonte estratégico, como decía el compañero recién, qué país queremos construir, energía, minería, agroindustria, inteligencia artificial, y un sesgo muy fuerte contra las ciencias humanas y sociales, donde se entiende hay una cantera de adoctrinadores. Entonces ahí hay un ajuste pero muy fuerte, líneas que tienen que ver con estudios feministas, estudios desde abajo, historia de los trabajadores.
investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese CONICET chico, focalizado en términos temáticos y con una lógica bastante mercantilista, en el sentido de que la investigación que va en estas líneas es la investigación que provee capacidad de extraer productividad a la economía, y todo aquello que no lo hace sería totalmente subalternizada. Yo creo que nos da una oportunidad. No quiero ser oriental en mi forma de pensar en las crisis. Esto lo procesé mucho, fue muy duro pensar un CONICET, y cuando asumí la dirección ese CONICET ya no existía, tenía una especie de lápida, pero esa resiliencia me obligó a encontrar en este pantano una oportunidad. En principio yo creo que es una oportunidad para fortalecer como nunca el modelo de ciencia en territorio. Yo creo que tenemos la obligación en este momento de acelerar ese tránsito desde agendas meramente académicas, de hablarles estrictamente a nuestros colegas, sentirnos cómodos con un paper e ir permanentemente a congresos que muchas veces tienen esas lógicas endogámicas. Estamos en un ámbito universitario, podemos decir tranquilamente, y comenzar a pensar un modelo de ciencia a partir del territorio. Tratar de pensar que la ciencia tiene necesariamente que proveer soluciones a nuestra gente. Y en esa ciencia renovada, apurada por estos tiempos de crisis, es muy importante que busquemos aliados estratégicos. Aquello que antes no teníamos necesidad de hacer porque CONICET y la agencia eran pródigos en lo que a financiamiento se refiere, nos va a obligar a buscar socios para poder financiar estas investigaciones que estén basadas en las necesidades de nuestros territorios. Y es así donde comienza mi transitar con la provincia, ya pasando a este segundo momento, ¿no? De tratar de, sobre la base de un diagnóstico que es de complejidad, pensar alguna propuesta que, repito, son ideas en proceso, ideas que seguramente se van a enriquecer con el diálogo, con el intercambio de miradas. El Estado Nacional se retiraba en materia científica, y a medida que se producía ese retiro, desde el Estado provincial fue muy importante el sostenimiento de la actividad científica. Y esto yo lo quiero decir, tengo la necesidad de decirlo. El financiamiento que no venía de equipamientos por el lado del CONICET, por el lado del ministerio que dejó de existir, comenzó a venir a partir del Estado provincial. Todas aquellas necesidades que teníamos en materia de financiamiento pudieron empezar a ser cubiertas a partir de este modelo de ciencia en territorio, tratando de establecer vínculos estratégicos con ministerios, con secretarías, con subsecretarías, a partir de demandas específicas, y a partir de esa colaboración es que se construyó confianza. Y yo creo que tenemos una oportunidad de oro para, desde el sistema científico, dar un salto en calidad. Hoy por hoy, la provincia funciona de manera subsidiaria a nuestras investigaciones. Es el auxilio que tenemos ante la ausencia de financiamiento de la órbita nacional. Yo creo que ese es un punto de partida, pero de ningún modo tendría que ser el punto de llegada. Yo creo que el punto de llegada es pensar un ecosistema científico a nivel provincial. Ese ecosistema científico a nivel provincial creo que debería estar sostenido en una agencia, en ANIDE, que funcione con mucho más músculo del que tiene hoy. ANIDE fue fundamental para que nuestras investigaciones se mantuvieran a flote. Fue muy importante.
recibimos la semana pasada financiamiento para desarrollar líneas de investigación independientemente de que obtengan financiamiento CONICET o no. Y eso fue gracias a NIDE. Ahora, lo que creo y estoy convencido es que tenemos que construir ese ecosistema. Y ese ecosistema precisa de dos instrumentos. Y esos instrumentos los tenemos que poner al servicio de un modelo de provincia que dialogue con lo que suceda a nivel nacional, pero que se sostenga en tres pilares que entiendo son fundamentales y hacen al proyecto de la neuquinidad. Esto seguramente me lo escucharon decir, es algo que vengo repitiendo y es algo de lo que estoy convencido. Un modelo que se sostiene en tres pilares. El primero de ellos es el equilibrio territorial, tratando de revertir brechas que vienen hace décadas modulándose, cuajando, inclusive algunas de la etapa territoriana. Me parece que la ciencia se tiene que poner al servicio del proyecto de regionalización. Me parece que ahí tenemos algo en lo que trabajar. El segundo pilar sobre el que se sostiene la neuquinidad, este proyecto neuquino, como me gusta llamarlo, es una provincia equilibrada en términos sociales, que tenga la capacidad de distribuir esa enorme renta que produce Neuquén por ser asiento de yacimientos de clase mundial. Y no solo distribuir la riqueza, sino pensar a la educación como una escalera, como un instrumento, como un dispositivo de movilidad social. Y es muy importante, la tengo a Sole acá, lo que se ha hecho en ese sentido. El sistema de becas de Neuquén es único a nivel nacional y es ejemplo a nivel internacional. Y el tercer pilar donde se sostiene este proyecto neuquino es la necesidad de tener un Estado ordenado, un Estado que sea la condición de posibilidad para las otras dos condiciones, que permita una provincia equilibrada en términos territoriales y una provincia justa en términos sociales. Un Estado que piense la política pública, en el marco de esta regionalización, desde el último rincón de la provincia a la capital y no al revés. Me parece que la ciencia tiene mucho que aportar a esos tres pilares. A esos tres pilares que son neuquinos, pero que tienen aspectos que trascienden a la provincia, que traen consigo valores. Y en términos de instrumentos, y en términos de potenciar la relevancia de ANIDE, de esta agencia, que hoy por hoy tiene un rol subsidiario, que hoy por hoy colabora con financiamiento, que aporta créditos para la economía del conocimiento. ¿Cómo es la sigla? ANIDE, Agencia para la Innovación y el Desarrollo. En su momento era una especie de dependencia del COPADE, luego se la separó y se la recontradimensionó, y en esta gestión volvió a estar en la órbita del COPADE, pero con autonomía, y con un criterio de acompañar la ciencia. Yo creo que es fundamental que ANIDE dé un salto adelante. Y ese salto adelante, entiendo, debería circular por dos andariveles. Y esto lo tiro y espero que a partir de la conversación podamos enriquecerlo o en todo caso descartarlo. Para la próxima charla lo sacamos de la conversación. En primer lugar, yo creo que la provincia tiene que financiar proyectos de investigación plurianuales. Es fundamental que sobre la base del proyecto de regionalización y sobre la base de estos tres pilares la ciencia pueda hacer su aporte al territorio, ¿no? Trascender de la agenda académica o ponerla al servicio de la construcción de una provincia equilibrada en términos territoriales, socialmente justa y con un Estado inteligente. Yo creo que la ciencia tiene mucho que aportar. Y esa falta de financiamiento a nivel nacional nos da la oportunidad para poder avanzar en esa dirección. De apoyo a lo existente, yo creo que tenemos que tener un sistema científico, un ecosistema que financie en función de prioridades provinciales.
Me parece que hay ahí un tema para trabajar. No podemos sostener la investigación en nuestra región sobre la base de las prioridades establecidas en Buenos Aires. Menos aún en el marco de este CONICET chico, este CONICET mercantilizado, con áreas prioritarias que tal vez no están en sintonía con lo que se está trabajando en la provincia. Ese sería el primer punto, la primera avenida por la que podría circular este aporte de la ciencia a la producción de un proyecto provincial. Y el segundo, y acá la comprometo a Sole, es pensar en un sistema de becas a nivel de posgrado. Que nosotros podamos tener un sistema de becas que, además de alimentar el tránsito por el primario, por el secundario, por el terciario, pueda generar investigaciones de maestría o doctorado sobre las prioridades provinciales, sobre estos tres pilares que entiendo son los que dan forma a la neuquinidad, o al proyecto neuquino, al modelo neuquino, como me gusta llamarlo. Me parece fundamental que haya recursos que durante 5 años de su vida le pongan en cabeza resolver problemas en clave local. Y me parece que con estos dos instrumentos y con un ANIDE repotenciado podemos colaborar en este proceso de construcción de una provincia justa en términos sociales, equilibrada en términos territoriales y con un Estado inteligente. Me parece que ahí el desafío, si me permiten el término, es pasar del modelo de subsidiariedad, aprovechar el contexto nacional de ausencia de política pública en materia científica para producir este salto, para empoderar a la agencia y poder pensar, reforzar, afianzar el modelo de ciencia en territorio, que es la clave para que la sociedad pueda defender la ciencia, que entienda que esa ciencia cotidianamente resuelve problemas, que no está escindida de las necesidades de nuestra gente. Eso es un poco lo que voy a defender, en lo que creo, y por supuesto es algo que, como decimos los científicos, es un work in progress. Ustedes me dirán si va por ahí. La idea es que esto sea una conversación. Espero haber sido claro. No sé si convincente, porque el cansancio arrecia. Pero bueno, me encantaría conocer su opinión y que esto, lejos de ser una exposición magistral, se vuelva una charla entre todos y todas. Muchas gracias. Creo que nos saludamos, no sé si todos. Mi nombre es María. Un mate. Horrible. Dije que era una conversación, horrible. Todos calladitos. Joaquín, un poco cuando nos conocimos hace 15 días atrás. Literal. Tuvimos una breve conversación por WhatsApp y al otro día de vuelta en Neuquén. Y comentábamos un poco esto, al menos yo lo comentaba y lo quiero contar para ver cómo lo trabajamos, que me parecía muy interesante que en la cabeza del CONICET hubiera un cientista social, ¿no? Porque a veces pareciera como que la ciencia se restringe a una cuestión muy dura. Yo lo veo acá al doctor Luquet, que nos conocemos hace más de 2 décadas y sé lo que trabaja y lo que ha sufrido en todas las gestiones con el CONICET. Siempre, Carlos, me acuerdo, permitime la infidencia, él me contaba trabajo en el... Sí, y esto del placar del AUSMA, ¿no? Porque cuando era AUSMA me acuerdo de que trabajaban en el placar del AUSMA, porque verdaderamente era una oficina muy pequeña. Entonces, yo siempre vi la cantidad de trabajo que él y bueno, todo el equipo hicieron, pero a mí desde lo social, que es mi ámbito, mi formación, siempre me resultaba como una deuda pendiente esto de mostrar al CONICET como que verdaderamente cuál es el rol y la ciencia aplicada al servicio de todos, porque pareciera que nos acordamos del CONICET
cuando hay que salir a defender a los médicos del Garrahan que se formaron y que estudian para que un chiquito, una chiquita pueda salvar la vida, o esto de que ciencia en realidad es todo, o sea, cada cosa de nuestra vida fue pensada y mejorada por un científico o una científica cuyo trabajo es ese, o sea, el Estado le da ese trabajo, en realidad el Estado no le da ese trabajo, esa persona aplica para llegar a ese lugar y su vida es mejorarnos la vida a cada uno de nosotros, ni hablar en la medicina, por ejemplo, y pareciera que no lo vemos. Entonces a mí me resultaba sumamente interesante tu visión de la ciencia desde tu formación de cientista, ¿no? Como historiador económico y demás. Bueno, un poco lo zanjaste, pero quería preguntarte esto, ¿cómo ves vos este panorama desde tu mirada? No desde director del CONICET, sino regional, ¿no? Claramente, sino desde tu mirada de formación, ¿cómo ves que se percibe la ciencia en el territorio? Porque vos muy bien decís, hay que bajar al territorio de la ciencia. Bueno, ¿cómo te encontraste del otro lado, o quizá un escalón más arriba de donde era tu ámbito de influencia? ¿Cómo percibís la ciencia, ¿no? Porque yo creo que hay una deuda muy grande, incluso de los que trabajamos en la función pública, ni hablar en cargos selectivos o de dirección o de cargos de decisión, de qué es la ciencia, ¿no? Porque constantemente fue vapuleado el CONICET y creo que es una deuda de quienes estamos en puestos de decisión, decir, no, un momentito, no se puede tocar. Creo que todavía no se entiende que la ciencia es para todos y para todas todos los días de nuestra vida. ¿Cómo la viste vos desde más arriba y qué ideas capaz tenés como para socializarlas un poco o abrirlas? Cuando asumí el cargo de director, claro, yo venía de historia, específicamente de historia económica, había planteado un plan que había sido muy ponderado por los evaluadores. Ustedes saben que CONICET, lejos de ser un organismo donde el dedo prime, es un organismo sumamente meritocrático, ¿no? Uno para ingresar, mantenerse o crecer en la carrera tiene que someterse a todo tipo de evaluaciones. Recién hay también decía que estaba en una comisión, todo el tiempo nos evalúan, todo el tiempo nos evalúan. Y cuando asumí, yo es como que sentí la necesidad, lo digo descarnadamente, de hacer una autocrítica. Y lo digo en primera persona. Acá hay gente que probablemente tenga muchos más años que yo en el sistema y tiene mucha más autoridad moral para hablar. Pero yo sentí la necesidad, viendo del otro lado del mostrador, de decir que teníamos un déficit en lo que refería a la comunicación pública de la ciencia. Nosotros sentíamos como directores, y hablo en plural porque somos un grupo grande y con muchas ideas compartidas, que era mucho lo que hacía CONICET, tanto que era uno de los 20 organismos más relevantes a nivel mundial, pero era poco lo que conocía nuestra sociedad de nuestra actividad académica. Ahí yo veía una especie de hiato, una distancia que cuando había financiamiento no era problemática. Ahora, cuando el financiamiento se recortó y salimos a la calle, era mucho lo que había que explicar. Y tuvimos que hacer una curva de aprendizaje muy rápida en esto de comunicar lo que hacemos. Y creo que una de las grandes deudas pendientes que tenemos, además de construir un modelo de ciencia en territorio, probablemente acá lo tenga más desarrollado, en otras áreas no lo está tanto, es un modelo de ciencia que sea de cercanía, una ciencia a demanda, una ciencia que nuestra sociedad sienta próxima. Creo que lo que se hizo con este streaming que le ganó a Milei y su conversatorio con Fantino fue fantástico, pero fue algo aleatorio. Esperemos que podamos construir sobre la base de esto política de comunicación pública de la ciencia. Comunicación ambiental se llama. ¿Qué cosa? Comunicación ambiental que esto estás planteando. Como lo científico, la ciencia científica baja a la ciudadanía. Bien, no lo había pensado en esos términos. ¿Soy comunicadora? Sos comunicadora.
Se llama entonces Comunicación ambiental. ambiental. Bueno, lo que yo llamo comunicación pública de la ciencia es comunicación ambiental. Y la carrera de O sea, de este lado, ¿no? O sea, muy bien, de no, este no, lado, no. La carrera de investigador, investigadora, no siempre ponderó antecedentes en materia de comunicación pública de la ciencia. Muchas veces se pensaba que eso era una pérdida de tiempo. Lo importante era publicar papers, lo importante era participar de un congreso, lo importante era dialogar con los colegas. Y me parece que este tipo de crisis, como la que estamos sobrellevando, son oportunidades para fortalecer este perfil como comunicadores públicos de la ciencia, apostar por la comunicación ambiental. Y junto a ello, y no me canso de decirlo, tratar de reestructurar nuestras agendas investigativas. Yo creo que tenemos que empezar a imaginar una ciencia a partir de demandas concretas del territorio. Y no que nuestras investigaciones en todo caso puedan llegar a ser aplicadas si se dan una serie de condiciones, si tengo un adoptante, sino que nuestros planes como investigadores, nuestros proyectos, tienen que tener una estrategia de vinculación y transferencia. No podemos pensar nuestros proyectos escindidos de los actores del territorio. Me parece que esa es una de las grandes agendas a futuro, y creo que ANIDE, si logramos potenciarlo y logramos constituirlo en un instrumento de financiación de proyectos plurianuales, puede servir de herramienta para ir en esta dirección. La regionalización necesita investigaciones de base. Nuestra sociedad tiene múltiples demandas que la ciencia puede ayudar a resolver. Y si sumamos becas Gregorio Álvarez de posgrado, tenemos un escenario... Esto es algo que venimos charlando en ANIDE también. Yo formo parte del directorio de ANIDE como representante del CONICET. Estoy en uso de licencia, por razones que ustedes ya conocen, pero es algo que yo vengo sosteniendo, pobres soles. Pero pensar la ciencia a partir de las necesidades y las agendas de nuestro territorio, en este caso de la provincia de Neuquén. Me parece que es algo muy importante. ¿Sí? Yo después me anoto, también tengo una pregunta. Lista de oradores, lista de oradores. La neuquinidad, a mí personalmente, me hace un ruido porque creo que hay un montón de personas que conforman esta neuquinidad que no es, Neuquén no es homogéneo. No es homogéneo y menos en el vínculo que hay con Chile, bueno, ni hablar del pueblo nación mapuche, entonces esto de quién sería ese territorio que definiría, por ejemplo, la construcción de esta ciencia, ¿no? O quiénes demandarían, ¿no? Lo volvemos a conversación, yo no soy Wikipedia. Wikipedia. Son las cosas que me vienen a la cabeza. No, está muy bien. Yo creo que ahí hay un proyecto que es muy potente, que es el de regionalización. Y que lejos de apostar por una única actividad económica en clave extractiva y en forma de acompañamiento a grandes compañías, tiende a la diversificación. Y la regionalización tiene algunos resortes participativos. Entonces, si nosotros podemos funcionar como caja de resonancia de todas esas demandas del territorio en el marco de la regionalización y no a partir de intereses corporativos, creo que estamos todos de acuerdo, esa ciencia sí va a estar al servicio del territorio. Y yo sí quiero decir, y esto estoy convencido y por eso acepté participar en esta elección, que este modelo neuquino es un significante vacío, y ese significante vacío lo llenamos con estos tres pilares. Estos tres pilares son fundamentales, y sobre estos tres pilares tenemos que definir la política pública: equilibrio territorial, justicia social y un Estado o una estatalidad inteligente, que sirva de condición de posibilidad para las otras dos metas. Entonces me parece que lo inteligente, en términos de política científica estoy hablando,
sería poder acoplar el funcionamiento de ANIDE con el proceso de regionalización. Un proceso que, lejos de ser con lógica arriba-abajo, tiene una lógica bastante dialógica. Inclusive hay delegados que reciben a diferentes mesas técnicas, referentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que en ese marco tendría que establecerse la política científica provincial, a partir de un proceso de regionalización que funciona como caja de resonancia de lo que sucede por debajo, y a partir de esas problemáticas andamiar, sostener nuestras investigaciones, a partir de instrumentos que estén a la altura, no asistencias técnicas puntuales, sino generar investigación de largo plazo. Y para eso necesitamos sustentabilidad, necesitamos tener proyectos plurianuales, necesitamos tener sistemas de beca, necesitamos de algún modo divorciarnos de políticas nacionales que vienen en el sentido contrario. CONICET estabilizó su número de becas, no lo va a aumentar para los próximos años. La universidad, lamentablemente, Ariel no me va a dejar mentir, desde hace 30 años tiene 5 becas de iniciación y 5 becas de perfeccionamiento. Desde ese lugar no podemos construir ciencia situada. Es imposible formar recursos humanos para una provincia que tiene varios centenares de miles de personas y que tiene el 5º PIB per cápita del país. No alcanza, no alcanza. ¿Está la compañera? Yo me anoto también. Luciana, Pero hablemos, Luciana, hablemos. Santiago y compañero y compañera. Ya con que hayan 3 o 4 manos levantadas para mí, provoqué por lo menos. Trabajo en San Martín en la parte de vivienda y hábitat y perdí mi prejuicio con el CONICET y todo ese sello cuando junto con Carlos trabajamos en la composición de esa tecnología blanda que tiene que ver con armar un registro de marca habitacional lo hicimos con la gente de CBAVE CONICET. Con Daniela Gargantini. Con Gargantini. Bueno. Seguimos rompiendo prejuicios. Eso es ciencia del territorio. Eso, bueno, por eso, como lo nombraste... La demanda y nosotros atrás de la demanda, no al revés. Es una ciencia de cercanía. Sí, pero con una sustancia y una legitimidad que tiene ese sello CONICET y que no es que armamos 5 preguntas para tomar quién necesita o no una vivienda, sino que es un trabajo muy serio que además nos respalda a nosotros a la hora de tomar algunas decisiones y de exponerla ante la ciudadanía toda. Y seguimos redoblando la apuesta en romper ese prejuicio y por eso celebro lo que decís, porque ahora estamos trabajando con el monitor de alquiler, algo que puso en agenda este gobierno y que ningún gobierno casi quiere hablar de esa palabra desde la agenda pública, política, y estamos trabajando los indicadores con Federico Frión en el monitor y nosotros desde el observatorio acá en San Martín. Digo porque esa es la ciencia aplicada es Ariel, Vero y la UNCO trabajando con 200 familias arriba de la montaña en un proyecto de urbanización. Yo espero que la apuesta que ustedes están proponiendo ahora con ANIDE sumada venga a traernos eso que tanto necesitamos los equipos de trabajo, que son muy chiquitos, supongo que en todos los territorios, y es parte de lo que también hablamos en modo regionalización y demás. Necesitamos insumo y recurso humano. Creo que el recurso está, el recurso financiero, pero el recurso humano con calificación, con expertise, empezando y terminando un proceso, me parece que es lo que necesitamos para poder ser eficientes en esto del Estado inteligente, y ahí y eso nos va a dar la equidad social que buscamos. Pero digo, por suerte pudimos, porque uno mira CONICET y dice, bueno, es esto, el paper, no sé qué, y cuando lo ves trasladado a un Google Form de 60 preguntas, con 2 becarios trabajando con vos, che, caro, no sé qué, digo, bueno, me parece que necesitamos eso en lo que vos estás proyectando, lo que estén proyectando en ANIDE. Hay mucha más. Digo, si nos preguntan a cualquiera de nosotros,
tenemos un montón de agenda para sumar en este sentido. Bueno, ese es el desafío, que ese tipo de experiencias se multipliquen y que haya decenas de proyectos de investigación que partan a partir de estas necesidades puntuales. Yo digo, demandas... algo más. Y es muy barato el CONICET. Bueno, ¿quién me lo...? No, eso no se dice, claro. No, bueno, pero porque pero, gente, en tiempos de crisis económica, de recortes presupuestarios y demás, cualquier asistencia técnica de CONICET va a ser infinitamente más barata que una consultora. Porque es un juego de win-win. Nosotros ganamos porque a nuestro salario le podemos sumar un antecedente y un plus, y el que demanda tiene un servicio de primerísima calidad anclado territorialmente. Entonces, es un poco también romper esas inercias y animarnos a generar estos acuerdos, estos vínculos, esta sinergia. Sigue, digo cómo sigue. Sigue Lu, el compañero. Yo los ubico, pero... No, perdón, sigue Lu Santiago, el compañero. Puenteado. Tengo que dormir hoy en casa. Sí, no te preocupes. Si no, la paritaria se rompe y vuelvo a ser director de CONICET, no soy más candidato. A las 19 nos vamos. No, acá tengo aquí. Bueno, yo soy Lu. Hola, Lu. Me gustaría un poco como experiencia o ejemplo de lo que vos planteabas acá de la combinación entre CONICET, provincia y trabajo territorial. Yo soy bióloga, doctora en biología, soy profesional e investigadora, pero de la provincia. Yo trabajo en el Centro de Ecología Aplicada en Neuquén, que está en Junín de los Andes, que es un organismo técnico provincial que asesora a la provincia en temas que tengan que ver de conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, específicamente flora, fauna y terrestre y acuática. Nosotros en el CEAN somos mitad provincia, mitad CONICET, mi idioma, la sede de mi idioma Patagonia Norte. Patagonia Norte. La condición trabajamos en conjunto, en proyectos, Carlitos está comunicado. En el CEAN se trabaja, la condición o el acuerdo que hay, el convenio, es que se trabajen en líneas que sean prioritarias y de interés de las provincias. Entonces estos proyectos de investigación que se hacen son aquellos que tienen una línea de aplicación para el interés para la provincia. Y bueno, y lo que hacemos a nosotros por lo menos está funcionando ahora bastante bien porque en estas investigaciones combinamos esfuerzos provinciales con los esfuerzos de subsidios que se consiguen a nivel nacional. Ahora ya fallan, bueno, los nacionales se nos cerraron, se cayeron los subsidios nacionales, vamos un poco haciendo o enfrentando o siguiendo adelante con fondos provinciales y bueno, trabajamos de esa manera. Que me parece que puede ser una experiencia interesante para que la tengan en cuenta como para que vengan a ver. Tenemos bastantes deficiencias a nivel estructural, no tenemos gas, por ejemplo. Faltamos de que en este momento no tenemos gas. Bien, menos 5, digamos. Sí. Pero bueno, hay cosas que están funcionando bien, hay cosas que funcionan mal, depende mucho de los gobiernos provinciales, depende mucho de los... Y está sentado en Junín de los Andes, ¿cierto? En Junín de los Andes, en San Cagado, invitamos a que vengan. Por supuesto, sí. Escuché hablar, Celeste me habla mucho de ustedes. Ahí tiene una experiencia virtuosa, ¿no? De trabajo entre provincia y CONICET. ¿Sí? Yo creo que este es un poco el modelo que tenemos que empezar a construir. O apoyar. No, apoyar en el caso de ustedes. No, pero digo, totalmente. Pero digo, el esquema, el modelo de ciencia en territorio a partir de la articulación entre CONICET y provincia me parece que es la forma. Yo lo pensé, no lo había pensado por el lado de ustedes, sí lo pensé por el lado del empoderamiento de ANIDE, por vía de proyectos plurianuales y por vía de becas. Pero este modelo también puede ser de
cofinanciación, digamos. Ya que tengo todavía la palabra, te quería preguntar nuevamente por ANIDE. Nosotros participamos en algunos talleres que se hicieron acá en la zona, creo que fueron 2 mesas así que estaba iniciando ANIDE recién. Y la verdad es que no me terminó de quedar en claro su función. Para bueno, qué íbamos a articular. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace 3 o 4? Sí. Sí, bueno. Sí. Ese fue el ANIDE. Yo esto está siendo grabado, no tendría que decirlo, pero lo voy a decir. Cortamos. ¿Estamos? Te corto, si querés. Ese fue el ANIDE redimensionado, a mi criterio, que fue pensado más para generar reels que para acompañar a nuestros científicos. Yo lo entendí como que era algo en construcción en esos momentos que estábamos Bueno. participando, pero después nunca terminé de entender cuál iba a ser la función o la aplicabilidad o... Eso es lo que estamos tratando de incidir desde el directorio. En este último encuentro del directorio logramos que financiaran proyectos. Los proyectos en red de CONICET, los famosos Pietro. Sí, que no pude presentar porque me discriminaron. Te discriminaron. Bueno, desde nuestro CCT pudimos presentar 2 y recibimos de contraparte el aporte de provincia, vía ANIDE. Pero yo lo que quiero es que esto no sea algo puntual, sino que sea una política pública. Que podamos tener, en lugar de la diagonal, hoy por hoy de ANIDE es fondear lo existente o servir de contraparte. Me parece que la apuesta sería tener un sistema propio de financiamiento y que nos permita fondear nuestras investigaciones a partir de las demandas del territorio. Esa es mi visión de ANIDE. Quizás que sea menos una entidad crediticia para emprendedores y más una herramienta de financiamiento para el sistema científico provincial. Ese es el debate interno y en eso se está trabajando y estamos tratando de que tenga esta identidad. Sati. Bueno, yo solo para polemizar un poquitito Polemiza. y no para que no estemos todos en la misma línea, hasta le voy a poner un tinte clasista a mi comentario como para ser bien disruptivo y sumarle más. Yo creo que la cosa no pasa por la comunicación ambiental. Dale, Santiago. No me imagino a la familia Simpson como prototipo de la familia norteamericana, si es que así lo es, no sé, preocupada por la investigación científica, sino que es más, me parece a mí, en los países en donde la investigación científica es una política pública y donde han desarrollado sus sociedades a partir de la investigación y de lo que la investigación le propone como respuestas, como soluciones a la sociedad en la diversidad de los ámbitos, debiera ser más una preocupación de las clases dirigentes, ¿no? Y entiendo clase dirigente no como la política, sino también la dirigencia empresarial, la dirigencia social, comunitaria, gremial, digamos, transversal a las clases dirigentes, una preocupación y el trabajo por una política pública de investigación. Por eso yo decía eso de clasista, lo pongo porque me imagino que todas las familias Simpson de todos los países no les interesa la ciencia, pero las sociedades invierten, los estados, las economías. Entonces yo a partir de ahí te hago 2 preguntas. ¿Vos cómo ves a la clase dirigente en la provincia del Neuquén? Y digo la política, pero también el sector económico productivo en relación a financiar, participar de procesos de innovación, de investigación, de desarrollo, porque estoy convencido que si no está esa pata puede haber una política transitoria, un par de años de algo que avanza, pero si no se sostiene en esa convicción de esa clase dirigente no va a poder funcionar. ¿Cómo ves a esa clase dirigente de nuestra provincia? Y después en esto de la ciencia a partir de las necesidades del territorio, ¿cuáles vos entendés que son los sectores del desarrollo, de las transformaciones necesarias en nuestra provincia que requieren inversión en ciencia y tecnología y asociaciones, digamos, para que eso sea? ¿Cuáles serían esos sectores dinámicos que articulen la sociedad civil, los actores económicos
la política pública financiando la investigación y el desarrollo para Neuquén. Bien, me voy a las 3 de la mañana. Eso veníamos el mundo, los alrededores, el sistema solar. No, pero una pregunta importante. Es una pregunta importante. Yo te voy a hablar de mi experiencia como director regional de CONICET en 1 año y medio de gestión. No te voy a hacer un análisis histórico en clave de triángulo de Sábato. Te lo voy a hacer puntualmente a partir de mi experiencia en primera persona. Cuando asumí la dirección, sentí que estaba en el peor momento y en el peor lugar. Todo lo que había imaginado para mis 2 años como gestor se me escurría por los dedos, ¿no? Un CONICET que estaba echando gente, que estaba financiando, que se estaba achicando, que estaba yendo hacia áreas estratégicas que estaban lejos de la mayoría de nuestros investigadores. Y debo reconocer que desde el gobierno provincial hubo capacidad de escucha. Y hubo, desde los mandos medios hacia arriba, una visión de que, quizás intuitiva, que la ciencia era parte de la solución y no un problema. Eso yo lo empecé a visualizar y buena parte del financiamiento que no llegaba por el lado de Nación comenzó a ser suplido por el Estado provincial. Y eso es una decisión política. Y que yo esté acá como director de CONICET en uso de licencia y como candidato a segundo diputado, tiene que ver con eso, ¿no? Esto de posicionar la agenda científica dentro de la agenda pública. Por el lado del sector empresario, yo tengo que ser un poco más pesimista en el sentido de que hay una mirada utilitarista, que no está mal que exista, y la ciencia en todo caso es un recurso que permite multiplicar la productividad. Y tenemos servicios técnicos que acompañan al sector petrolero, a los sectores de punta, pero allí no es donde se necesita ciencia, porque ahí hay productividad excedente. En todo caso, lo que podemos generar es una sobrerrenta, pero renta per se hay y mucha. Lo que me parece que tenemos que hacer, y ahí sí hace falta un financiamiento provincial propio, con mirada situada, es esto de tratar de captar a partir del proceso de regionalización y su mirada participativa las necesidades concretas, que a veces son productivas, a veces son sociocomunitarias, y tenemos que estar atendiendo a los dos aspectos, y tenemos que trabajar articuladamente con los distintos ministerios a partir de problemas puntuales. Me parece que el Estado provincial tiene muchos ejemplos de ese tipo de interacción virtuosa, que a partir de un problema, un incendio, todos los ministerios, secretarías, subsecretarías trabajan de manera mancomunada en el ataque de ese problema. Me parece que con el proceso de regionalización deberíamos trabajar en el mismo sentido, aislar las problemáticas, a veces productivas, a veces sociocomunitarias, a veces de sectores, digamos, de mitad de tabla para arriba, otras de sectores vulnerables, subalternos, y a partir de esa agenda territorial construir agenda científica, y no al revés. No sé si te contesté todo. Me habías dicho lo de la visión de la clase dirigente. Sí, que creo que el diagnóstico es este. Mi diagnóstico es positivo. Es positiva por el lado de la dirigencia política provincial, porque fue el sostén que permitió que buena parte del CCT funcionara y se mantuviera a flote. Y por el lado de los sectores más cooperativos hay un uso utilitario, entonces la visión se reduce a eso. Entonces ahí tenemos un desafío. Gracias. Tenemos un desafío. Un desafío enorme. Como provincia tenemos un desafío enorme. No me pongas el desafío en mis hombros. No soy don ciencia, acá hay gente que tiene mucho más rodaje que yo. Ricardo. Sí, bueno, yo soy Ricardo, soy farmacéutico y nada, pasé por una
proyectás me parece coherente. Tuvimos que vivir el gobierno de un monstruo, hablando desde el punto de vista científico, para darnos cuenta. Uno lo sabía porque pasó por la universidad y estuvo relacionado con la parte investigativa, pero la gente no lo sabía, y darse cuenta que el CONICET existía, y que la ciencia existía, y que nunca se pudo ver que la ciencia estuviera brindando soluciones a la política. Lo que quiere este gobierno es lograr que la ciencia le brinde soluciones al mercado. Esto está clarísimo. Las necesidades de la gente en los territorios son volcadas a la política, y la política debe tener una herramienta científica para encontrar las soluciones para la gente. Y esto me parece bien. Tengo mis dudas como cuáles son los límites, o sea, los límites de la gestión de la financiación, y que por querer volcarnos a resolver los problemas de la gente no terminemos no terminemos dándole comida al mercado, digamos, ¿no? O sea, ¿me entendés? O sea, ¿cuál es el límite de...? O sea, vos hablabas de... Pero yo entiendo tu pregunta. Yo creo que el modelo de ciencia en territorio es un modelo totalmente distinto al de ciencia en clave mercado. Claro. Este CONICET chico y con áreas prioritarias es un CONICET que apunta a reforzar determinadas lógicas del mercado. Sí. El modelo de ciencia en territorio parte del supuesto contrario, que hay problemas sociales, problemas territoriales, a los cuales la ciencia, o los científicos, las científicas, nuestros equipos pueden aportar soluciones. Y muchas veces esas soluciones no son rentables en términos económicos, pero son necesarias. Y me parece que ahí es que tiene que aparecer el brazo del Estado. En este caso el Estado provincial, que es el que acompañó determinadas políticas científicas, independientemente de que aporten dinero o no, que aporten a la rentabilidad o no. No solamente hablo del mercado, del gran mercado, porque en los lugares chicos y en los territorios chicos también hay incidencias de empresarios que quieren sacar una ventaja o esto o el otro, entonces utilizan a la institución científica como medio... Bueno, yo prefiero, esto te lo digo como científico, yo prefiero apostar por el modelo de ciencia en territorio y en todo caso darme cuenta que me están usando a seguir con una lógica meramente académica, donde mi ego... Decía Santi, ¿sí? en los límites. No, es que esos límites hay que construirlos, porque el modelo de ciencia en territorio se está construyendo. Lo que vengo a traerles es que lo podemos construir a nivel provincial. Yo lo voto, No, yo tengo mi duda. Tu duda es la duda que tengo yo desde hace 18 meses, desde que soy director del CCT. Y tener claro que la ciencia tiene que estar al servicio de la política. Sí, de la política pública. Sí, de la política pública. Marcelo, el compañero. Acá. Dale, Marcelo. Sole no se puede sacar su carácter de ministra, ella está ordenando. Estoy adivinando para ver si es de barbita, el de amarillo. Martínez, de rosa. conducción. Hola Joaquín, Marcelo, laburante del Parque Nacional, el vecino de San Martín. Un gusto, Marcelo. Igualmente. Sí. Primero valoro a la universidad, a ustedes, la propuesta política de poner esta agenda en San Martín, me parece súper interesante, en momentos raros y difíciles. En clave de charla, cortito,
Me parece súper interesante el enfoque de ciencia. Creo que hay algunas prácticas con lo cual fortalecer desde del Estado provincial ese enfoque me parece una proyección súper interesante. Pero en clave política de coyuntura, ustedes, está María Laura, van a estar en una discusión y en una representación nacional en un momento de mierda, y pongo CONICET en territorio, por ejemplo, en vínculos con el INTA, con parques nacionales y con la universidad pública. Los 3 espacios en el sur de Neuquén, desde Bariloche hasta acá, y en todo Neuquén, tenemos laburo territorial. Y los 3 escenarios están en absoluta crisis como está el CONICET. Y tengo, como vos lo decís, esa tensión, una proyección para profundizar desde el Estado neuquino, un enfoque de Estado, de investigación en función de esto alucinante, pero hay una transición de destrucción que ustedes como representantes, digo, de escala nacional en términos de discurso, después se gana o se pierde, es muy importante la urgencia en el Congreso, en el discurso, a partir de ayer. Cuando digo ayer, Nacho, permiso, la semana que viene se discute en la región, en el INTA Bariloche, que desaparezcan las 3 agencias históricas de Neuquén. Digo, hay una agenda de supercoyuntura, y ni pregunto los compañeros de la universidad que están con muchas ganas de irse a la miércoles y fuera del país, con lo cual la urgencia y el goteo es terrible. Es muy importante la opinión del gobierno provincial en el INTA para que no se lleve puesto agencias, y está claro lo que implica agencias, compañeras y compañeros que hacen muchos años vienen haciendo laburo territorial, científico y técnico. Lo que en el fondo es, aprovechemos la campaña para poner en crisis mientras construimos la neuquinidad y todo lo que haya que construir. Pero es muy importante cada semana, cada minuto, porque estos tipos son mala gente en serio. Es decir, yo trabajo cotidianamente con el INTA y con el INTI, tenemos hasta un grupo de WhatsApp, así que quédate tranquilo que va a ir por ahí, hay un modelo que no sé si escuchaste en Córdoba, independientemente de la cuestión política partidaria, de que todos aquellos proyectos que dejó de financiar el Estado Nacional, el INTA, INTI y el CONICET, hoy por hoy los financia a partir de un instrumento legislativo el Estado provincial. Me parece que ahí puede haber un camino de trabajo conjunto, que es un poco redoblar la apuesta con respecto a los 2 instrumentos que mencioné, ¿no? Quizás ahí haya que agregar un tercer punto. Pero está bueno estas charlas porque enriquecen la idea original. ¿Sí? Sí. Perdón. El compañero, Iris y el compañero. El comentario en relación a eso, pero bueno. Digo, y así, porque mi levantada de mano era para después, pero digo, entonces la cuestión es, en vez de plantarse con postura frente a la decisión de nación, es tomarla, aceptar o decir, bueno, haga nación lo que haga y nosotros resolvemos en el mientras tanto, no. Si hay un mandato que tenemos Malala y yo y que hemos charlado, todo aquello que perjudica a Neuquén no va a ser sostenido del Congreso, y soltar la mano al INTA, al INTI, a CONICET es soltarle la mano a los neuquinos. O sea, en ese sentido, quédate tranquilo. Lo digo con convicción y porque soy un engranaje del sistema científico. No, y quiero decir algo, esto en clave personal, no me están grabando, pero yo tuve 2 o 3 momentos con el gobernador que me quedaron resonando. Uno de ellos, una palabra de aliento en un vuelo de Neuquén-Buenos Aires, me tocó justo al lado, cuando era diputado nacional. Yo me acababa de separar, mi hijo vivía a 4.000 kilómetros de distancia, y él de manera muy solidaria me dio un consejo, que todavía al día de hoy lo atesoro. Después de dármelo, se durmió. Punto. Y la segunda situación donde
yo vi, acá hay algo distinto, es cuando nos apoyaron con un equipamiento que era muy importante para uno de nuestros institutos, y cuando terminamos la charla vino toda la prensa y dijo: abandonar a nuestros científicos es condenar nuestro futuro. Y esa frase fue la segunda que me quedó resonando. El consejo sobre mi hijo y abandonar a los científicos es condenar nuestro futuro. Y cuando me hizo la propuesta, esas dos cosas me hicieron decir que sí. También convencido por este modelo neuquino. Así que vos quedate tranquilo que en el Congreso no vamos a bancar nada que vaya en contra del INTA, del INTI y de CONICET. Quédate tranquilo. También dijo Parques. Ay, Parques, no. Pará, digo, el compañero Iris, ya la borro, la bajo. Compañero Iris, la compañera. Pero te recortamos un minuto, No, lo que podemos ir haciendo es haciendo análisis más cortos para que seamos varios. No, y que fluya la palabra, claro, que fluya la palabra. ¿Y yo? Sí, Daniel. Bueno, Daniel. Yo soy Daniel, somos los únicos dos historiadores acá en la mesa, así que te voy a hablar. Ya demasiado, creo que hay más densidad de historiadores que... La pregunta que iba a hacer venía en relación a... Ay, Santi, 3. Ah, ¡Cuatro! Yo sabía que vayan había... corriendo igual cada uno de su historia. Joaquín, la pregunta creo que viene un poco de la mano de lo que decía la compañera recién. El CONICET y el sistema científico son federales, y creo que el mayor riesgo con propuestas provinciales es la balcanización, y creo que la balcanización del CONICET puede llegar a romper de alguna manera el CONICET. Entonces, consultarte un poco eso. Entiendo que hay algo de coyuntura, pero de vuelta al funcionamiento, y vos lo sabés porque laburás un montón, el funcionamiento del sistema científico es federal y se trabaja en red. Mis colegas acá del idioma persiguen guanacos por todo el país, entonces creo que provincializar ese tipo de cosas puede llevar a algún riesgo. No me quiero poner purista. No, está muy bien. De ninguna manera, no me quiero poner purista. Y una cosita también que me llamó la atención en lo que dijiste al principio, pero bueno, después creo que se subsanó, que te olvidaste de las universidades al hablar del anclaje regional. Entiendo que hay un funcionamiento que tiene muchos años en el país, que es que los científicos fueron para el CONICET y las universidades perdieron científicos y se dedicaron a la cuestión más educativa. Eso es un problema para mí muy fuerte, pero no es para discutir ahora. Pero en alguna medida las universidades son ordenadoras de los temas regionales, por lo menos la experiencia que yo tengo, soy muy nuevo en Neuquén, entonces no sé si aquí funciona igual. Pero también consultarte eso, cómo la están viendo en ese tema. Y de vuelta es como una pregunta de un trabajador de CONICET a un candidato a diputado nacional, en realidad también es... Y a un trabajador de claro, porque estás en los dos mundos, es eso, cómo hacer para defender, porque si nosotros defendemos el CONICET como un espacio de soberanía, la soberanía es federal, no es provincial, entonces también es como convivir en un mundo no balcanizado. No, estoy 100% de acuerdo contigo, Daniel. Estoy 100% de acuerdo. Yo creo que hay un aspecto de coyuntura que necesitamos que nuestros equipos tengan financiamiento. Eso es algo indudable y creo que tácticamente la provincialización de algunas temáticas en el marco de la regionalización es importante para darle espesor a nuestras investigaciones y también para mantenernos a flote como sistema, ¿no? Eso no quita, y estoy de acuerdo con vos, que el sistema científico opera a una escala nacional y con una lógica federal. Lo que venimos trabajando desde el CCT, articuladamente con provincia, es la cofinanciación, que me parece que es la forma de resolver ese dilema. Muchas provincias, porque uno piensa que lo que estoy diciendo es muy novedoso, y la verdad que en un montón de provincias esto funciona muy bien. De hecho, en Chaco hay becas cofinanciadas provincia CONICET, y ahí salvás la cuestión de la financiación. ¿Está bien? La parte del Chaco no paga. ¿La provincia o CONICET? CONICET paga, la provincia no. Bueno, eso. Pasa que es Dero, me parece que es un... No, venía de antes también. Bueno. Venía del primer Bien. funcionamiento. Entonces, yo creo que no son capaz, me tildás de iluso, de optimista, pero en esta coyuntura entiendo que
debo serlo. Yo creo que no hay conflicto entre el proceso de provincialización de la investigación y la articulación de la provincia con una agenda nacional, siempre y cuando exista ese puente. Yo creo que ANIDE, y disculpen porque esto es medio un mantra, lo he dicho 2 millones de veces en esta charla, yo creo que ANIDE es la agencia que puede articular esos mundos, pero para articularlos tiene que empoderarse, tiene que tener músculo, no alcanza con ser una caja de financiamiento chica o una caja crediticia para innovadores. Me parece que tiene que ser una agencia de conducir, de ciencia y de tecnología y que sea gran articuladora. Solo de esa manera me parece que podemos compatibilizar. Hay una cuestión táctica que yo creo que el camino de la provincialización de algunas agendas es importante para que mantengamos a flote nuestros equipos, y hay una cuestión estratégica que me parece que hay una complementariedad, que cuando cambien algunas políticas nacionales, espero en materia de ciencia y técnica, podamos tener un doble financiamiento y podamos apalancarnos y podamos todavía tener mayor capacidad de atender a las demandas del territorio. Esa es mi visión. Capaz peco de iluso, de optimista, pero en este contexto prefiero serlo. Prefiero serlo. Sí, porque me parece que el riesgo en realidad es esa cuestión de que hay provincias, justamente, como mencionabas, la provincia más pobre del país contra el quinto PBI del país. Y el riesgo es que hay trabajar en CONICET en los dos lugares. ¿Y qué pasa con un CONICET federal y fuerte cuando vos tenés provincias que no pueden absorber esa demanda y otras que sí tienen la caja para hacerlo? Entonces ahí, bueno... y ahí tenemos que pelear en el Congreso. Vos tenés que pelear en el Congreso. Ahí tenemos que pelear en el Congreso. Ahí con Malala vamos a pelear en el Congreso. No queda otra. Pero no vamos a esperar a que ganemos todas las batallas en el Congreso para tener una agenda científica provincial. Y con respecto a la universidad, yo soy docente universitario. Sí, ya lo sé, por eso me llama la atención que no lo digas. Pero la invitación de Santi, me dijo, él fue mi manager, y me dijo, no, hablemos del sistema científico. Yo le pasé algunos temitas, no, le pasé algunos temas que me parecía que podían aportar y qué sé yo, y salió por ahí, pero fui secretario de investigación de la Facultad de Economía y Administración durante 8 años, coordiné el posgrado, soy resultado de la Universidad Nacional de Comahue, mi grado, mi posgrado. Estamos en la Universidad Nacional de Comahue. Estamos, sí. Estamos. Bueno. Iris, vos y el compañero camarógrafo. No conozco a tu Germán. Y Carlos también. Germán y Carlos, bueno, dale. Ahí la conozco porque me escribe cada 25 días. Esa es tu virtud, Iris. Y va a salir, y va a salir. Editamos, Para que nos corten. Por ahí estos temas que son como complejos y a mí por ahí me exceden en toda la trama que tienen, ¿no? Bueno, por ahí volver un poco atrás a Laura, que hablaba de cómo se conoce el territorio, bueno, cómo nos conocemos y qué herramientas, pregunta, comentario, cómo, si está pensado, está diseñado, están en plan de hacerlo, de cómo son los mecanismos para conocernos como población. De qué manera está pensado darle voz a las personas para que den cuenta de esas necesidades, de esas problemáticas. Eso requiere todo como un diseño, digamos, y un trabajo sostenido en el tiempo. No sé, voy a un ejemplo puntual, personal, histórico, familiar. Familia que puso chacra en el año 80 para vender fruta fina en la vega de acá, y la provincia estaba diseñada para que iba a ser un lugar turístico, no productivo. Entonces fue un fracaso finalmente, porque no hubo promoción, no hubo posibilidad de conseguir una promoción para la producción, porque se había de alguna manera dividido la provincia, donde a esta parte le tocaba hacer turismo, al norte le tocaba hacer crianza, a la confluencia le tocaba hacer producción y al centro petrolero. Y no hubo manera de salirse de ese esquema. Entonces, ¿cómo nos conocemos, digamos? ¿Y qué herramientas nos damos para que la gente hable con sus necesidades? Sean pequeños productores, sean familias, sean sectores sociales, comunidades de distinto tipo, etc. ¿No? Es multicomplejo eso. Eso en relación a lo que decía Lau. En relación a lo que decía Santi de la familia Simpson, digamos, la familia
la usuaria, la común, la que no quiere saber qué hay en el medicamento, lo consume, le dicen que le hace bien y no va a ir más allá de eso. Pero sí me parece importante que tenemos que elaborar, y ahí voy a la parte en la cual me anclo, que es educación, que tenemos que trabajar en esto, en proyección, en generar desde la juventud, desde las niñeces, una especie de presciencia, una especie de cabeza que trabaje de manera científica, con inquietudes que pueden ser después canalizadas a la ciencia o a cualquier otra disciplina, pero que tiene que ver con ser crítico, con tener espíritu de ir más allá y de saber cómo funciona el motor del auto que usas todos los días. ¿Qué le pasa? ¿Por qué esto? Y esa cosa que hay que activar en los chicos y en las chicas, ¿no? Entonces me parece fundamental también trabajar en educación, en eso, en generar cabezas áridas, ¿no? Yo me peleo, no con mi hija, pero con los profesores, ¿no? Cuando, bueno, estudié biología en la Universidad de La Plata, ¿no? Previo a hacer H. Entonces, a mi mamá, bueno, ¿por qué el cloro cuando es menos, pero no tiene, bueno, y no hay manera de darle un contexto, porque ya están formateados en estudiar sin entender en la vida dónde se aplica ese cloro menos que anda dando vuelta, que no es un clorito que anda suelto, a poner ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo estructuramos a nuestra población para que sea crítica, para que sea ávida de conocer, de resolver, tenga que resolver un problema doméstico o un problema mayor, o lo que a futuro va a ser un problema científico, se monte sobre eso? No sé si se olvidaron. Clarísimo, clarísimo. Sí, utópica totalmente. No sos utópica, ¿eh? Para lo primero, vuelvo a la historia, no puedo hacer otra cosa como historiador. Me parece que este proceso de regionalización, a diferencia de los anteriores, la provincia tiene una larga tradición en planificación territorial, desde su propio proceso de provincialización. Chao, nos vemos. Claro, pero era una planificación dura, era una planificación que se pensaba de arriba hacia abajo, en clave tecnocrática. Ese fue el modelo de planificación no solo de Neuquén, de la Argentina, de América Latina y diría de buena parte del mundo, ¿no? La idea del planificador que en un gabinete trazaba líneas y esas líneas después las trasladaba al territorio. Este proceso, a diferencia de los anteriores, tiene bastante contenido de la sociedad civil. Estas cajas de resonancia, estos instrumentos de participación que nos permiten calibrar las necesidades. Eso no lo vamos a poder resolver desde el sistema científico. Me parece que ahí hay que tener definiciones de política pública, escuchando, y nosotros ahí, universidad, CONICET, doble dependencia, INTA, INTI, parques nacionales, acompañar en la solución de problemas. Entonces me parece que hay un cambio de paradigma en cuanto a la planificación. De una planificación arriba-abajo a una planificación de abajo hacia arriba, o interactuando entre saberes técnicos y saberes populares, si se me permite el término. Eso sería lo primero. Con respecto a lo segundo, yo coincido 100%, y hay muchas cosas que se vienen haciendo, pero que hay que profundizarlas. Para mí, el incentivo a las vocaciones científicas es fundamental. Generar curiosidad, que esa curiosidad se vuelva pasión, y que esa pasión pueda volverse un medio de vida, sea por el lado de la ciencia, por el lado de la docencia o por el lado que sea. Estábamos antes de esta reunión en otra donde se hablaba de hackathons, que son, no sé si lo conocen, el modelo hackathon. El modelo hackathon es una especie de concurso donde jóvenes a partir de un problema del territorio aportan soluciones en un tiempo limitado. Esa es una forma de incentivar las vocaciones científicas.
Bueno, Sole puede hablar de un montón de experiencias en ese sentido. Yo creo que es uno de los grandes pilares que tenemos que tener como política científica. La comunicación pública de la ciencia, el financiamiento con lógica situada y el incentivo a las vocaciones científicas. Me parece que esos tres aspectos son sumamente importantes. Coincido. Teniendo en cuenta que hoy en día, para algunas personas es más importante ser un influencer que ser un científico, ¿no? Claro. Bueno, pero hay muy buenos influencers que son científicos. Y ese es un gran desafío. A mí me cuesta, pero trato de hacerlo. Cada vez que me llama a una radio, siempre digo que sí. Y es un lenguaje muy distinto a la ciencia. Uno está acostumbrado a hablar de sus colegas, estar sentadito en una mesa con la ponencia, los colegas. Y esto de redes sociales, esto de streams, esto de que te llamen de la radio, de la televisión, es todo un ejercicio, es todo un aprendizaje, muchas veces no estamos formados. Entonces, por ahí era una simple presentación. Mi nombre es Pablo, soy investigador de CONICET de idiomas, de Paraná Norte, y docente de esta universidad, así que si no jugamos local. Por ahí dos estamos invadiendo. Sí, pero bueno, qué lindo, que la emoción sea así, digamos. Por ahí no quiero ser redundante con muchas cosas que se dijeron. Me parece que nosotros venimos atravesando muchos meses de catarsis, de diagnóstico, asamblea, movilización, completa defensa, diagnóstico, catarsis. Y por ahí está bueno que estos espacios de conversación empiezan a ser más propositivos, ¿no? Exacto. Entonces, es bueno que empezamos a pensar, o venga, más allá de si lo matice, ¿no? Si estamos apoyamos, Chao. pero por lo menos empezar a escuchar en una clave de propuesta. Eso por un lado. Por ahí pensaba en la identidad CONICET, y no me quiero poner tampoco purista, como decía el compañero, no quiero invocar el espíritu de Hussein tampoco, pero un CONICET que tenga como una mirada más a demanda. O sea, porque lo entiendo así. Y está bien, lo apoyamos. El CONICET, de hecho, siempre quiso moverse hacia escuchar a los territorios, escuchar la demanda y poder cubrir esas necesidades con soluciones desde el CONICET. Pero el CONICET no solo es eso, o sea, y hay una cuestión identitaria. El CONICET también construye conocimiento, que a veces nadie lo va a demandar, o sea, no ahora. Por ejemplo, conocer la nómina taxonómica del fondo de la plataforma del mar argentino, ningún vecino lo pidió. O sea, no creo que alguien haya dicho, yo necesito saber cuántas esponjas viven en la plataforma argentina. Por poner un ejemplo ahora en tema. Entonces, como también me parece que hay una cuestión identitaria que el CONICET no puede perder, digamos. O sea, siento que no podemos tampoco cederlo. O sea, es como que está bien crecer en esa demanda, porque es muy necesario, pero me parece que también hay un rasgo identitario del CONICET que tiene que ver con construir conocimiento, que es conocimiento que alimenta la soberanía científica, alimenta la soberanía evolutiva. Que no hace ser uno de los 20 organismos más reputados. Sí, estimado. estimado. Ahí me lo comentaste, porque si somos estimado que estamos por encima de la NASA, es porque hay miles de poblaciones por año que están tratando de contestar cuáles son las esponjas del fondo del mar argentino. Entonces, como que el CONICET también es eso. Sí. Y... pero que no sea solo. Que no sea solo. Creo que pasa por ahí. Que no sea solo. Sí. O vamos a generar ese compromiso. Yo lo que estoy diciendo no es en contra de la ciencia básica, porque si no me van a empezar a tirar tomates. Pero que no sea solo. Que no sea solo. Y que no estemos orgullosos de estar número 20 del mundo, pero que no podamos atender una demanda a la vuelta. Sí. Y lo segundo, por ejemplo, cortito también, pensando en esto de la regionalización, y creo que en los últimos meses también tuvimos la oportunidad de mirarnos un espejo de Junín San Martín, y de repente vimos que estábamos en la mesa trabajando, INTA, CONICET, la Universidad Nacional de Comahue, el SEAN, y de repente digo, mira la densidad de organismos de ciencia y técnica que tenemos en la región sur. O sea, tenemos una especie de polo, si se quiere. Si miramos el mapa de la provincia, no hay en toda la provincia otra densidad como esta, salvo Conferencia, quizás en el Valle. Pero les diría que acá hay más, nosotros allá tenemos quizás más investigadores, pero ustedes tienen más organismos trabajando en territorio. Inclusive Parque Nacional, o sea, tienen ahí... Estoy hablando de APN también, sí, APN. Y hay buenas sinergias, o sea, estamos hoy, uno entra acá y nos hablamos, todos nos conocemos. Sí, estamos todos. Todo de financiero. Toda la lora, digamos, lo que lo une. Por eso trajimos el bizcochito nosotros. Tal cual. Todos nos conocemos. Pero bueno, por ahí, empezar a mirar ese medio vaso medio lleno, tenemos capacidades, hay una potencialidad dada
por lo que ya está el territorio, digamos. Entonces, es como, ¿cómo podemos ordenarnos, organizarnos, generar sinergias? O sea, ya hay un núcleo acá funcionando de cosas que vos ya viste conocías como una propuesta. Me parece que eso está bueno aprovecharlo y potenciarlo. O sea, como que entiendo que está bueno. Pero ¿qué es lo que potenciaría? El fondeo. Hay un problema que esto que estaba hablando Pablo y que lo había planteado Lu antes también, es que acá en el sur todavía no conocimos nada de Daniel. Yo te escucho a vos que decís que estuvo solucionando cosas y es ahí en Patagonia Confluencia. ¿Se entiende? Y nosotros somos de otro CCT, somos sapo de otro pozo. Y no estamos llegando a nada. Entonces, bueno, vengan a visitarnos y aparte, algo que vos dijiste antes, y me sumo a lo que dice Pablo de las cosas propositivas, la forma de que no se balcanice esto de ser provincial, nacional, etc., es que lo que se apoye sean proyectos. Sí. Porque eso es más fácil, mucho más fácil que las becas. Las becas están buenas, pero los proyectos encausan cosas. Entonces nos podemos poner de acuerdo en un tema que queremos desarrollar desde el conocimiento, porque si nosotros no hacemos el paper, no hay conocimiento para transferir. ¿No? Entonces el famoso paper es la base para. Es lo que hacemos cuando generamos conocimiento, pero queremos aplicar también, por supuesto. Y queremos que el conocimiento que hacemos tenga una utilidad. En este momento no podemos pagar para hacer ningún conocimiento. Porque no hay fondeo. Estamos muertos económicamente. Entonces, bueno, si nos van a dar una mano, para mí tiene que ser a través de proyectos. Sí, bueno, la propuesta 1 era esa. Para mí tiene que haber proyectos plurianuales, que aprovechen las capacidades existentes. No lo había pensado por este lado, pero quizás esos proyectos plurianuales puedan pensarse en términos interinstitucionales. Tenemos, le digo como tiene, porque a Joaquín está quedando poco tiempo. Perdón. Germán, la compañera, ¿sí? Y Horacio me había pedido como para cerrar. ¿Vamos? Sí, para... Listo, dale. Tiene que volver. Yo no sé si conviene que vaya Antonella, que está en el tema. Yo voy a cambiar de tema, por eso. Si vas a cambiar de tema, sí, gracias. Dale, sí. Porque en realidad era para sumar sobre lo que dice Carlos y Pablo, como te va. Mi nombre es Antonella, también soy gestora de CONICET en INIBIOMA, acá en San Martín de los Andes. Y como para seguir sumando sobre lo que mencionaban ellos, ¿dónde ves todo lo que tiene que ver con las ciencias ambientales? Porque me llamó muchísimo la atención que no lo nombraste en ningún momento, ni dentro de las demandas del territorio. Entonces, ¿dónde cae eso ahí? Porque está un poco entrelazado en la construcción del conocimiento, pues solo hecho construir conocimiento, y lo importante que eso es sentarnos a contemplar y a pensar y a construir soberanía desde ese lugar, pero también a sentarse a pensar desde ese lugar y buscar la... ¿Cómo? No, perdón, estaba haciendo un comentario, interrumpí. Y buscar soluciones a problemáticas ambientales y socioambientales que atraviesan a todo el territorio, provincial y nacional. Quizás tendría que haberlo dicho con más énfasis, sí, pero cuando hablo del problema del territorio, incluyen términos ambientales, por supuesto. Y esto te lo cuento como director de CCT que participó en el diseño de los proyectos en red. De presidencia vino paquetizado por estas áreas prioritarias, y nosotros como directores de CCT pudimos dar la batalla en los subtítulos. Y ahí pusimos sostenibilidad ambiental, y ahí aparecieron economía circular, un montón de subtítulos. ¿En los temas prioritarios de becas de ahora, por ejemplo? Vamos a ver. Proyectos en red. Sí. Nosotros ahí tuvimos incidencia. Esos proyectos iban a tener un formato original, que era el que había bajado presidencia. Nosotros como directores de CCT dimos una batalla muy fuerte por incluir subtítulos que dieran cuenta de una mirada distinta a la meramente mercantilizada, corporativa y demás. Y ahí incluimos sustentabilidad ambiental, economía circular, prácticas sociocomunitarias y un largo etcétera. En nuestra correlación de fuerza no pudimos pelear por los temas prioritarios porque eso ya estaba definido, y tácticamente lo que hicimos fue dar la batalla por los subtítulos.
y uno de los que logramos es todo lo que tiene que ver con las externalidades negativas de cada uno de esos temas prioritarios, sobre todo el minero y sobre todo el ligado de energía. Así que sí, te pido, si no lo mencioné, no es porque me haya olvidado, sino porque, bueno, no es que no lo haya tenido en cuenta. Sí, pero tenés razón. Sí, y más en una provincia como esta, creo que ahí hay una agenda importante de trabajo. Sí. ¿Germán? Bueno, ahí... Estoy aprendiendo a ser candidato y está muy bien. Sí, sí. Esta creo que es mi primera charla, por suerte es de ciencia y técnica, y es donde yo me siento cómodo, donde construí una carrera. Bueno, me agarro de eso último, que es tu primera charla y por suerte es en ciencia y técnica, o de tus primeras charlas en este contexto, sí, ¿no? Sí. Yo vuelvo para algo que ya dijeron hace un rato, pero que se dio en la charla que tuvimos en su momento con Martín Regueiro, y aprovecho que está también Sole, que entra en el mismo modo de hacerse cargo desde la provincia de lo que la nación abandona. Y en esta idea también de convencer a la familia Simpson, o a los Armandos de la vida, en un punto siempre siento que cuando, como el proyecto de Córdoba que vos mencionabas, de que la provincia de Córdoba hace lo mismo, que se hace cargo, o sea, van a cerrar el INTA o agencias, entonces la decisión política de que no sucumba, en un punto le da razón en la batalla cultural que plantea los libertarios a que son instituciones que no necesitan financiamiento de nación y que las provincias deberían hacerlo. No es que yo piense eso, sino que es lo que subyace y que en los comentarios domina, está bien, en el mundo de los comentarios, pero prende como mecha. Entonces me preguntaba, porque cuando se lo planteé a Martín, no sé si me terminó de comprender, pero me parece que en términos de narrativa y de relato hay que ir bien al punto de por qué es tan importante y que en su momento se la vamos a devolver cuando seamos gobierno de nación. ¿Quién? Sí. Vamos. Pero bueno, o sea, se entiende, ¿no? Hay como una especie de justificación de la batalla que plantean. Sí. Hay dos cosas tengo para decir. La primera, la que decía Daniel. Hay una cuestión táctica. Nuestros equipos necesitan mantenerse a flote. No, eso sin duda, Y por más que le puedas dar letra a cualquier discurso libertario, una prioridad es que nuestra gente tenga financiamiento. Lo segundo que tengo para decirte, y esto no es nada novedoso, es que los sistemas de ciencia a nivel provincial y CONICET, universidades nacionales, son totalmente compatibles. La provincia de Buenos Aires tiene la SIC, que es la Comisión de Investigaciones Científicas, que financia proyectos, que también financia CONICET, que también financian otras instituciones como agencia. Santa Fe lo mismo, Córdoba lo mismo. Entonces, yo iría más en el sentido de la complementariedad y de un provincialismo táctico, si me permite la expresión. Pero yo no le puedo sacar el cuerpo a mis compañeros y compañeras. Pero ojo. Y si eso alimenta determinadas cosas, tendremos que dar la batalla. Al revés, ojo. Porque capaz que cuando lo expreso se entiende al revés. Yo no estoy diciendo que no lo hagan. Digo que a la hora de defender lo que están haciendo, no desatender a ese mundo que considera que en definitiva Milei tiene razón porque ustedes pueden, para sintetizar, ¿no? Digamos, no que dejes en banda, claro que no. Sí, yo creo que hay que bancar y hay que sostener la batalla de ideas. Y al mismo tiempo hay que pensar en este esquema para épocas más pródigas en lo que a recursos se refiere, en la complementariedad. Esto que decíamos, el quinto PIB per cápita, ANIDE tiene que tener la misma capacidad de SIC, tiene que tener la misma capacidad de la agencia santafesina y de la agencia cordobesa, que financian proyectos al por mayor, con orientaciones a veces más provincialistas, a veces que conforman parte de agendas nacionales. Pero me parece que ahí está el núcleo, tratar de pensar en un esquema mixto de financiamiento. Construir una agencia que tenga insumos para ofrecer al proceso de regionalización, que atienda las demandas de nuestra gente y al mismo tiempo tratar de, desde el Congreso, fortalecer cualquier política pública que vaya en el sentido de dotar de financiamiento a CONICET, INTA, INTI.
y la trama científica nacional. No sé si te contesté. Molesto, cortamos un ratito. Pará. No, pero porque nos vamos, nos tenemos que ir. Y hacemos todo. Ay, perdón. Soy Larisa. Ah, un gusto. Igualmente. Bueno, ahora voy a tratar de aunar todo lo que hablamos y de hacerlo lo más claro y lo más conciso posible. Pero bueno, yo soy una simple trabajadora de la educación, maestra de grado, y bueno, tengo varias preocupaciones que por palabras que salen, conceptos, historias y lo fundamental que nos trae acá el momento, que es pensar el CONICET como realmente un organismo que da respuestas a la sociedad. Porque bueno, que haya aparecido, digamos, el nombre en el común de las personas que es y atacarlo, no fue por lo que el CONICET hizo durante la historia, sino porque los que tienen el poder en este momento, esta mala gente que hablaba el otro compañero, se ha ocupado de denostar completamente lo bueno y lo provechoso que ha podido aportar a la sociedad argentina el CONICET a lo largo de su existencia. Pero creo, en esto también me compete a mí como trabajadora del Estado, no ha dado las respuestas necesarias para que encarne el pueblo la defensa de un organismo que está muy reconocido a nivel internacional con todo lo que ya sabemos. Entonces mi preocupación es, que ya soy grande y tengo una larga historia de observancia, sobre todo, lamentablemente no tanto de academicismo, yo quisiera que este proyecto que vos me estás encarnando y que ojalá que dé, digamos, frutos, ¿cuál va a ser el mecanismo de control para que realmente suceda lo que vos estás proponiendo? ¿Por qué? Porque vemos que esta es una provincia riquísima y que la verdad es que todo lo que decís que hay que remediar o reparar es completamente increíble con los recursos económicos que tenga, que la gente, por ejemplo, la familia de Iris no haya podido desarrollar su proyecto, que acá en esta ciudad sea una de las más altas con suicidios de la población adolescente. Entonces decimos, bueno, a ver, esta provincia que tiene tantos recursos económicos, hay un CONICET, hay un INTA, hay un INTI, hay un Consejo Provincial de Educación y hay tantos problemas y hay plata. Entonces, la gran pregunta mía es, y ahí me voy a sacar la esencia peronista, que los controles intermedios, ¿dónde pensás que deben estar colocados para que este CONICET regional, y ojo con la palabra balcanización, apropiémonos de la provincialización táctica, porque decir balcanización implica un corte de todas las provincias en donde es peligroso. Y hay otros proyectos que también pueden hablar de provincializaciones que no tienen nada de peligroso, al contrario, sería una alternativa a esto que no ha dado respuesta. Perdón, compañeros, compañeras, y gente que ha estudiado mucho, pero lamentablemente es así. Salimos a la calle y ¿cuántos somos defendiendo el INTA? ¿Cuántos compañeros somos en la calle? ¿Cuántos a parques? ¿Cuántos a la educación? Algo no hicimos bien, si no todo el pueblo estaría en la calle diciendo no, que mi vida depende en un punto de la respuesta que me dieron estos organismos del Estado. Entonces esa recontra crítica, autocrítica, no hicimos las cosas bien. Bueno, lamentablemente en la provincia hay una larga historia de un partido político que tendría que haber sido el que daba la respuesta porque tiene una cuestión ideológica pesada, fuerte, que vos llevas adelante, pero que la fue perdiendo a lo largo de los años. Bueno, hoy resurge, hoy lo vemos, hoy hay otra historia, hay otra, digamos, otro presente. Y bueno, yo apuesto, digamos, estoy acá, intento como aportar y decirnos, autodecirme, bueno, a ver, pongámonos las armas en remoto y hagamos que esto funcione. ¿Cuál es el mecanismo que tenés pensado para que esto realmente sea algo concreto? Te voy a contar algo, perdona, pero veo que me están atendiendo. En el año 96 yo llegué al Valle, a la ciudad Cipolletti, pegada a Neuquén, y entonces con mi compañera en ese momento, el geólogo, ya jubilado de IPF en estos días, bueno, pensando cómo podemos, instalarnos en este lugar, qué sé yo, los proyectos que había, bla, bla. Y entonces, bueno, nos causó mucha, uno de todos los ofrecimientos de la provincia era para personas jóvenes, con ganas de instalarse en la Patagonia y demás. Y bueno, vimos los proyectos que había para, digamos, financiar, como por ejemplo el de la compañera. Y bueno, ganó alguien
digamos, tener una plantación de plantas para producción de mates. Y bueno, no tengo nada que ver con el mate o el mate, pero nosotros decíamos, o sea, de pronto una provincia que esté otorgándole como un premio a una producción de mate, nos parecía como realmente extraño, o sea, como que ya cuestionando los resortes que el Estado le estaba otorgando a las personas. Y bueno, yo dicen un poco mi miedo, que digamos, hay plata, hay unos, digamos, así como armados entre las instituciones. Bueno, ahora cuál es que esto sea efectivo y que dentro de 5 años la gente salga a la calle a defender tu proyecto. Perdón porque... No, pero el punto es cortito, ¿no? Apuntadas a los controles. Yo creo que la diferencia entre riqueza y desarrollo es la capacidad de generar capacidades científicas, digamos. De eso no me muevo y por eso venimos charlando de lo importante que es montar este sistema científico, este ecosistema, como dije, independientemente de cuál sea el organismo de referencia. De eso estoy convencido. Lo que vos decís es, bueno, tenemos fondos, hay voluntad política, hay un proceso de regionalización, hay capacidad de aislar problemáticas y los científicos quizás y científicas podemos aportar soluciones. Ese sería un escenario ideal. Vos lo que decís es cuál sería el control para que todo eso funcione. Yo creo que la clave ahí va a venir más por la sociedad civil y su aporte en este proceso de regionalización que por el lado de los resortes académicos de si un par de Jujuy ve que nuestro proyecto está bien o está mal o aportó determinados papers o no. Yo creo que si hay una demanda y esa demanda no es satisfecha, eso se va a volver una voz en este proceso de regionalización pensado de abajo hacia arriba. Me parece que van a haber controles académicos, no tengo dudas, espero que vaya a trabajar para que sucedan, pero también tiene que haber controles sociales, ¿no? Y esos controles sociales están contemplados en el proceso de regionalización. Me parece que lo más sabio es acoplar la política pública en materia científica a escala provincial con el proceso de regionalización. Me parece que ahí está la clave, para que esos problemas que vos podés llegar a visualizar no se generen, no se produzcan. O no se sigan utilizando, o sea, estamos todos acá, hay un montón de organismos que están para la sociedad. Pero bueno, hay algo que yo creo que tiene que ver también con una cuestión de soberanía, ¿no? Porque todo esto, nada de casualidad, tiene que ver con hacia dónde quieren que vayamos, hacia dónde quieren que llevamos, ¿no? No quieren que seamos un país que se desarrolle en ningún sentido, no, bueno, simplemente que sea dadores lo que sea. Pero no tenga, digamos. Ahora. Yo no soy científico y creo que el núcleo de la charla era hablar del sistema científico provincial. Pero como docente, lo que he sentido y también ahora trabajando un poco en el tema de la comunicación, me parece que es muy frecuente sentir que los científicos creen, digamos, o que los sistemas que se arman no contemplan seriamente el tema de la comunicación pública de la ciencia. No lo contemplan. Es como un apéndice, bueno, se encarga de educación. Entonces, es un poco una pregunta. Si tiene peso presupuestario, hay una política, una línea, en cuál de los 3 pilares está la cuestión de tomarse en serio la comunicación. Porque a mí me gusta la edición. Y yo he leído muchas tesis del Comahue y digo, che, ¿por qué no hacemos un libro? Acá hay un documental. Acá hay un documental. Decía. Claro, ¿por qué no hacemos un libro? No, pero si se entiende, ¿por qué? Tomá, yo te doy el PDF, hacelo. O sea, los científicos no entienden que no se entiende. Entonces, o sea, saben de su materia. Y de hecho, por ejemplo, el famoso libro... ¿Cómo no entendés? Bueno, digo, tomemos en serio la comunicación, porque aparte, acá con Bubi veníamos charlando de
de por qué en este pueblo no se le cree a los vecinos, o a los científicos, o a la gente que labura acá desde hace años. No se le cree, ¿no? ¿Qué pasa con el conocimiento local? ¿No? O sea, falla la comunicación del conocimiento práctico, la comunicación del conocimiento local, y tiene que ver con que quizás también hace falta apuntalar un poco los procesos que tienen que ver con la edición, la producción material de esa comunicación. ¿Lo tienen en cuenta? Está clarísimo, clarísimo. Voy a ser breve. En parte ya lo había tocado antes a eso. Pero yo creo que uno de los grandes déficits que hemos tenido en los últimos 20 años justamente pasa por nuestra incapacidad de comunicar públicamente la ciencia, lo que la compañera por ahí dijo, la comunicación ambiental, de que la gente sepa lo que hacemos los científicos y cuánto eso que hacemos les cambia la vida. En los últimos años, desde CONICET y también desde las universidades, se fueron armando equipos de comunicadores con formatos muy en la frontera, y con estos de financiamiento eso se paró. Y ahí, en el marco de mi actuación como director de CONICET a nivel regional, empezamos a establecer alianzas estratégicas para ir en ese sentido. Una de ellas fue con RTN, que es Radio y Televisión de Neuquén, porque es muy complicado que un científico genere las capacidades, las herramientas, el know-how para editar o para comunicar de manera sencilla. Algunos investigadores tienen esa capacidad, porque son locuaces, porque les gusta, muchos otros no. Entonces ahí... Y la autocrítica que en años no hicimos nada. Nada. Con el ENACON, Comahue tenía una licencia de televisión. Sí. Y no hicimos nada. Bueno, tenemos ese cargo también sí. de nuestras falencias y de nuestros... No lo había pensado por ese lado, pero... Pero Comahue tenía una licencia de televisión y una licencia de radio, que radio, la licencia que usa la radio, la 103.7 de Comahue es de Cal, se ha solicitado Cal en el momento, ¿no? Y los centros CEPA, que eran del Ministerio de Planificación Federal, le envió a cada universidad nacional todo un estudio entero de televisión, y tenés universidades con desarrollo de canales, mucho, San Martín, Febrero, Quilmes, y no en todas las universidades eso se pudo aprovechar directamente. Pero digo, está bien, hay que hacer autocrítica, sin duda, pero para pasar a la fase propositiva, yo creo que estos momentos de estrechez presupuestaria nos tienen que obligar a ser imaginativos y a tratar de generar alianzas estratégicas. Y aquello que no tenemos, tratar de conseguirlo a partir de estas sociedades. Por ejemplo, RTN, radios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo coincido con vos que ha sido uno de los déficits. Y esos déficits en las épocas buenas no se notan, cuando la estrechez presupuestaria se manifiesta en toda su potencia. Es como que uno dice, pero ¿cómo? No me están saliendo a defender, me están a juicio. Pero si vos no tuviste la posibilidad de contar todo lo que hiciste y lo mucho que cambiaste la vida de esa gente. Entonces ahí coincido con vos. Capaz se puede agregar alguna política pública en materia de comunicación pública de la ciencia. Además del financiamiento, de las becas, me parece que puede ir por ahí. Hay una cosa que también es importante, que tendría que cambiar el sistema de evaluación de CONICET. Porque hoy, por ejemplo, un paper te da 3 puntos para... Todos los años nosotros tenemos que presentar informes o te presentas a una beca que se puntúan. Es decir, para cada cosa vos tenés un comité evaluador y unos criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación deberían ser cambiados y darle muchísima más preponderancia a la comunicación pública de la ciencia, que hoy no tiene valor casi para las evaluaciones del CONICET. Entonces, es importante también hacer una mirada hacia adentro, y si queremos que esto realmente sea un deber, una obligación, que tendría que ser una obligación de todos los investigadores, puntuarlo como corresponde, ¿no? Si vos haces un buen artículo de comunicación, tiene que ser tan valioso como un paper. Sí, pero también va más allá, porque un poco lo que decías recién, es una falencia estructural.
No tenemos las capacidades. No tenemos las herramientas, no tenemos una materia en la carrera de ninguna disciplina científica que se llama comunicación de la ciencia. Entonces, algunas personas, como decías vos, tienen más facilidades y tal vez le dedican más tiempo y otras menos. O sea que, obviamente que sirve que durante los informes sea más ponderado para que sea más incentivado, para que todos hagamos comunicación pública de la ciencia, pero también tenemos que necesitamos una herramienta para hacerlo, porque bueno, si no, nosotros por más de que CCT, tenga ganas de hacerlo, una mala comunicación de la ciencia es peor. Es peor que no hacerlo. Hay institutos y grupos de institutos, por ejemplo, los que están haciendo ahora esto del streaming, muchos son de Madrid. En Madrid hay un super instituto, en realidad son varios institutos juntos, el CEMPAC, lo que antes se llamaba CEMPAC, ahora son muchos institutos y son el CCT lleno de institutos. Esa gente comunica muy bien, siempre comunicaron bien, pero son muy grandes, tienen gente que se especializa. No que son los científicos que salen a comunicar. Ahora sí dan la cara, pues yo ya había varios, muchos eran vecinos míos del laboratorio. Yo voy a oficiar, perdón, de mala onda, para que no lo tenga que hacer Joaquín. Sí, está bien. La paritaria. Claro, él tiene una paritaria y nada, ya se tiene que volver a Neuquén, tiene que llegar hoy a Vista Alegre. Hacemos la invitación para que vengan.